Buenas, hoy vamos a trabajar con el cálculo de límites de funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Recordemos que la función f, definida en los reales, tal que f de x es e a la x, tiene como gráfico, bosquejo gráfico de esta función, es una curva de este tipo. La imagen de 0 es 1, y acá puede observarse que el límite cuando x tiende a más infinito, de a la x es más infinito, es decir, al tomar valores de x cada vez mayores, las imágenes f de x crecen, tienden a más infinito, y el límite cuando x tiende a menos infinito, de a la x, es 0. Si x tiende a menos infinito, las imágenes están cada vez más cerca de 0. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de e a la x más 3 sobre x menos 2. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el límite del exponente. Entonces lo que podemos hacer es calcular el límite del exponente. Vamos a calcular el límite de x más 3 sobre x menos 2 cuando x tiende a más infinito. Acá, usando equivalentes, tenemos que esto es lo mismo que el límite de x sobre x. Esto lo podemos hacer porque la variable tiende a más infinito. Si la variable tendiera a menos infinito, también podríamos hacer lo mismo. O sea que esto en realidad vale para más y para menos infinito. Y este límite es claramente 1. Por lo tanto, nuestro exponente tiende a 1. Por lo tanto, este límite da e. Pasamos a calcular otro límite. Ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la siguiente expresión. E elevado a la x cuadrado menos 3x más 1 sobre 2 menos x. Y bueno, el razonamiento es bastante parecido. Primero calculamos el límite del exponente cuando la variable tiende a más infinito de x cuadrado menos 3x más 1 sobre 2 menos x. Usando equivalentes, queda que esto es el límite de x cuadrado sobre menos x cuando x tiende a más infinito. Y x cuadrado sobre menos x es igual a menos x, por lo tanto esto es el límite de menos x cuando x tiende a más infinito. Y este límite es menos infinito, es decir, nuestro exponente tiende a menos infinito. Si nuestro exponente tiende a menos infinito, e a un exponente que tiende a menos infinito va a tender a 0. Por lo dicho acá, ¿no? En realidad bastaría hacer una composición. Podemos pensar y podríamos escribir que en vez de x tender a menos infinito, podríamos decir, bueno, si tenemos el límite de una expresión u que tiende a menos infinito de e a la u, eso nos da 0. Nuestro u en este caso vendría a ser esto. Como esta expresión u tiende a menos infinito, e a la u tiende a 0. Muy bien, vamos a calcular este mismo límite cuando x tiende a 2 por el lado derecho. Ahora ya no tenemos que esto tiende a infinito. Y bueno, razonamos de la misma forma. Lo que tenemos que hacer es calcular el límite de nuestro exponente. Cuando x tiende a 2 por el lado derecho, vamos a calcular el límite de x cuadrado menos 3x más 1 sobre 2 menos x. Cuando x tiende a 2 por el lado derecho, esto tiende a 0 y esto tiende a un número que no es 0. Podemos calcularlo, esto tiende a 4, 5, 5 menos 6, esto tiende a menos 1. Por lo tanto, este límite va a dar infinito. Para saber si nos va a dar más o menos infinito, estudiaremos el signo del denominador. O sea que vamos a estudiar el signo de 2 menos x. El signo es ese que tenemos ahí. Cuando x tiende a 2 por el lado derecho, esta expresión tiende a 0 por el lado de los negativos. O sea que cuando x tiende a 2 por el lado derecho, esta expresión tiende a 0 menos, por este menos que está acá. Y como tenemos que el numerador tiende a menos 1 y el denominador es negativo,
cuando x tiende a 2 por la derecha, menos dividido menos nos da más infinito. Es decir, nuestro exponente tiende ahora a más infinito. Por lo tanto, e elevado a una expresión que tiende a más infinito, da más infinito. La idea es que si el exponente tiende a más infinito, si el exponente tiende a más infinito, la exponencial tiende a más infinito. Muy bien. Vamos a hacer algo parecido ahora, pero trabajando con la función logarítmica. Vamos a trabajar con la función logarítmica en base e. Muy bien. Entonces vamos a escribir que esto es logaritmo de e, de x. Este logaritmo, cuando escribimos una L mayúscula, significa logaritmo en base e. En nuestra calculadora nos aparece normalmente así. Podemos escribirlo de esta forma o de esta forma. Muy bien. El tema que tenemos acá, que para que exista el logaritmo, x tiene que ser positivo. Por lo tanto, nuestro dominio máximo sería r+. El gráfico de la función logarítmica es un gráfico de esta forma, que lo pueden obtener fácilmente en GeoGebra. Bueno, observando este gráfico, podemos ver que el límite, cuando x tiende a más infinito del logaritmo de x, cuando x tiende a más infinito del logaritmo de x, a medida x vamos agrandando los valores de x, las imágenes se van agrandando. El límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo de x es más infinito, y el límite cuando x tiende a 0 más, cuando nos acercamos a 0, por el lado derecho, si tomamos valores de x cada vez más cerca de 0, por el lado derecho, las imágenes son cada vez menores, el logaritmo tiende a menos infinito. Obviamente aquí no podemos permitir que la x tienda a menos infinito. Si x tiende a menos infinito, esta expresión no tiene sentido. Por lo tanto, no existe el límite cuando x tiende a menos infinito del logaritmo de x. Bueno, usando estas ideas, vamos a calcular, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2, por ejemplo, de logaritmo de valor absoluto de x sobre x menos 2. Bueno, muy bien. Cuando x tiende a 2, lo primero que hacemos es intentar ver a qué tiende nuestro logaritmando, o sea, la expresión que tenemos acá adentro. Cuando x tiende a 2, esto tiende a 0 y el numerador tiende a 2. Si el numerador tiende a 2 y el denominador tiende a 0, la expresión que tenemos dentro del logaritmando, esta expresión que tenemos acá, tiende a infinito. Necesitamos saber si tiende a más infinito o a menos infinito. En realidad acá no va a importar si esto tiende a más o a menos infinito, porque como tenemos valor absoluto de esta expresión, el valor absoluto de una expresión es siempre positiva o 0. Entonces sabemos que esta expresión de acá adentro tiende a infinito. Pero como tenemos valor absoluto, esta expresión va a tender a más infinito. Es decir, mejor dicho, esto no estaría bien marcado así, diríamos que toda esta expresión que está acá adentro tiende a más infinito. Y si la expresión que tenemos acá adentro tiende a más infinito, si tomo valores cada vez mayores, el logaritmo tiende a más infinito. O sea que logaritmo de más infinito, más infinito. Vamos a calcular este mismo límite cuando x tiende a más infinito. Cuando x tiende a más infinito, lo que intentamos ver, hacemos lo mismo. Decimos, bueno, a ver, vamos a ver a qué tiende el logaritmando. Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende a más infinito. Y el logaritmando, este logaritmando que está acá adentro, tiende a 1. ¿Por qué? Porque el numerador es x y el denominador es equivalente a x. Por lo tanto, x sobre x tiende a 1. O sea que esta expresión que tenemos acá adentro tiende a 1. Y mirando el gráfico, logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, nuestro límite es 0. No olvidarse de que uno va a calcular el límite de esta expresión y después le tiene que hacer el logaritmo. Estamos haciendo el logaritmo de esta expresión. No solo quedarnos con el resultado del límite del logaritmando. Vamos a calcular otro límite más. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de logaritmo
de 1 menos x sobre 4 menos 2x. Bueno, hacemos lo mismo, nos fijamos a qué tiende el logaritmando. Esta expresión es equivalente a menos x. Esta expresión es equivalente a menos 2x. Por lo tanto, nuestro logaritmando tiende a un medio. ¿Por qué? Porque tenemos menos x dividido menos 2x. Y esa expresión tiende a un medio. Por lo tanto, el resultado de nuestro límite va a ser logaritmo de un medio. O sea que el resultado del límite es logaritmo de un medio. Que usando alguna de las propiedades del logaritmo de un cociente se transforma en logaritmo de la resta. O sea que logaritmo de un medio es logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. Como logaritmo de 1 es 0, podemos expresar el resultado como menos logaritmo de 2. En realidad, si ponemos logaritmo de un medio es correcto, pero logaritmo de un medio es menos logaritmo de 2. Bueno, muy bien. Por ahora, nada más.